Iglesia Tierra Deseable, estamos iniciando Navidad. Es un mes hermoso, maravilloso, donde hay cosas grandes que Dios va a hacer con nosotros, así que va a ser un tiempo extraordinario para que podamos compartir con otros, para que podamos estar con otros. Los invitamos a que tengamos un tiempo de alabanza y de adoración. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Usted lo tiene allí y se puede mover para Él. Lo puede hacer con total ayuda. Aleluya. Oh, 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 aleluya.
Así que vamos a iniciar con el devocional para el día de hoy y quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Romanos. En el libro de Romanos, el capítulo 15, vamos a leer del verso 1 al 6. Del verso 1 al 6 dice lo siguiente: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, de Romanos capítulo 15, el contexto, hay que leer capítulo 13, capítulo 14. Y en el contexto Pablo está hablando acerca de la libertad del cristiano, está hablando acerca del comer, de qué se puede comer, de qué no se puede comer, de que hay gente que piensa que lo que piensa que es pecado, pues que no lo haga, y que hay cosas que quedan entre tú y Dios no más. Y esa libertad cristiana es importante entenderla. Y ya en el capítulo 15 ya Pablo se pone como un ejemplo, ¿no? Y aquí hay una consideración al creyente con una conciencia espiritual débil. O sea, hay creyentes en la iglesia con una conciencia espiritual débil o insuficiente, o no está desarrollada, o no es maduro. Entonces, cuando uno es nuevo en el camino del Señor, para uno todo es pecado, ¿no? Entonces, cuando yo me convertí, entonces hice una cantidad de cosas, boté una cantidad de cosas, quemé un poco de cosas, ¿cierto? Pero digamos que a medida que crecí, que maduré, me di cuenta que no era necesario haberlo hecho, ¿no? Y muchos hemos caído en ese error. Entonces, Pablo está diciendo que hay gente débil. Inclusive Pablo se pone como el fuerte, ¿no? Como la persona madura. Entonces, el primer punto que quiero considerar aquí es la consideración del creyente débil, con conciencia débil, ¿no? No que sea débil, y no habla de débil y fuerte en fuerza, ¿no? Sino que habla de lo que es la fe, de creer en la fe, de lo que la Escritura nos habla. Entonces, Pablo en el versículo 1 dice: los que somos fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Soportar las flaquezas de los débiles. Si tú eres una persona madura, ¿no? Tú no puedes hacer lo que quieras, aunque para ti no sea pecado. Es decir, si a ti te parece bien, por ejemplo, en tiempos de Navidad, tener un arbolito, armar un pesebre, decorar tu casa, eso está bien. Pero si para tu hermano débil eso está mal porque él piensa, ¿no? No porque así sea, sino porque él cree, él piensa que eso va en contra de lo que el Señor dice, y como que el arbolito tiene una connotación de por allá de no sé qué, y entonces y que todo eso tiene que ver con el mundo. Pero bueno, ya nosotros que somos maduros tenemos que confrontar a la persona, digámosle, no confrontarla, sino hablar con la persona y hacerle entender de que la Navidad no se trata de eso, no se trata de un árbol, no se trata de lo que armes y lo que tengas en casa para decorar, se trata de Jesús, ¿no? Entonces, en esta parte y en este tiempo de Navidad, por ejemplo, que viene, pues hay que tenerlo en cuenta, hay que tener la consideración, y no podemos burlarnos de ellos, no podemos hacerlos sentir mal, simple y sencillamente porque nosotros decimos: nada, pero ¿qué le pasa? ¿No? Es tan religioso. No, 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 no es religioso, es débil, no entiende, no ha madurado, no ha crecido. Y desafortunadamente todos pasamos por esa etapa. Todo era malo, todo era pecado. Y bueno, hay cosas que nosotros las tenemos muy claras, que están en una zona, y esa zona es pecado, y eso está claro, ¿no? Y hay otras cosas en las que el Señor no nos dejó mucha claridad explícitamente, implícitamente están en principios y valores que encontramos en la palabra. Entonces, aquí encontramos un principio o una norma
que debe gobernar la conducta del creyente, ¿no? Entonces Pablo se identifica a sí mismo como ¿qué? Como los hermanos fuertes en la fe. Entonces aquellos que somos fuertes en la fe, pues nos tenemos que vestir de amor, de gracia y de misericordia, ¿no? Él insistió que esto deben mostrar, que debemos mostrar que consideración por los sentimientos y los prejuicios que puedan tener los débiles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pablo se identificó con los que eran fuertes en la fe, ¿no? Pablo pues es un tipo maduro, crecido, ¿no? Recuerde que él dijo en 1 Corintios 8:13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Mm? O sea, Pablo parecía decirnos, yo puedo comer carne, me fascina la carne, o sea, a mí me gusta la rellena, me gusta la lechona, ¿cierto? Y me encanta. Pero, 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 si voy a ofender a una persona con la que él no está de acuerdo, entonces no la voy a comer. No que no vuelva a comer, no la voy a comer delante de esa persona. ¿Por qué? Porque lo considero un hermano débil. En 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y nos exhorta a buscar el bien de los demás, en que haya armonía entre nosotros. Es muy fácil en un determinado momento decir, no, no voy a comer por causa de la conciencia del otro. Eso no significa que tú seas débil, no, tú estás demostrando que eres fuerte. Amén. Así que es importante tenerlo claro. Gálatas 6:2 dijo el apóstol Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces nos llama a ayudar, a levantar, a llevar las cargas, ¿cierto? Qué importante. Y en el verso 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. Estamos hablando de eso, ¿no? Hay que buscar la edificación del otro, no la destrucción. El objetivo de la conducta de aquellos cristianos fuertes y maduros es que el prójimo pueda crecer en la fe. Esa persona que hoy lo cuestiona todo, ¿no? Yo tengo un hermano en la iglesia muy querido que él cuestionaba muchas cosas, no, y yo no estoy de acuerdo con eso, y yo le decía, ok, hermano, el hecho de que tú no estés de acuerdo con la Navidad, con el árbol, hermano, no quiere decir que la gente no lo pueda hacer. O sea, para ti no está bien, no lo hagas. Pero no puedes venir y implantar una ley, implantar aquí una doctrina que no existe acerca de estos temas, porque hay una libertad y cada uno puede hacer la libertad conforme a lo que las escrituras dicen. Y no estamos ofendiendo a Dios con esto. 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, dice Pablo, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Dese cuenta que Pablo, siendo judío, hacía Shabbat y no estaba obligado a hacer Shabbat. Como judío lo hacía porque dice, para con los judíos me convierto como judío, ¿cierto? Y la idea es ganar a la gente, ¿no? Eso no implica que te vas a ir con los borrachos, te vas a ir con los fiesteros, y no, 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 no. Hay que tener claridad en estos temas, ¿no? Porque ni aun Cristo, dice el verso 3, se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, las ofensas de los que lo insultaban o lo vituperaban, dice en la versión anterior que leímos, cayeron sobre mí. Entonces, eso es una cita del Antiguo Testamento del Salmo 69:9, que trata de un salmo implicatorio y se llama así porque en él se expresa el deseo de que alguien sufra un mal o un daño. Es uno de los grandes himnos mesiánicos. Cristo nunca puso su propio interés o sus placeres en primer lugar, nunca. Nosotros tampoco debemos hacerlo. El segundo punto que tengo allí es la consolidación de judíos y no judíos. Entonces se cuenta que en la parte 1 hablamos de la libertad que tenemos, ¿cierto? Pero que tenemos que considerar al débil, que tenemos que considerar y entender que esta persona es débil, que esta persona tiene sus inquietudes y que nosotros tenemos que, como fuertes y como maduros, ayudarlos a crecer y desarrollar. La parte del verso 4, que es el segundo punto, habla las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo está diciendo, mire, todo lo que se escribió, todo lo que tiene que ver con la ley, la Torá, todo lo que está escrito allí en Salmos, que está escrito en el libro de Números, todo eso se escribió para nuestra enseñanza, ¿no? Eso que hay gente que les dice, oye, mira, no, lee el Nuevo Testamento nomás, el Nuevo Testamento porque es que el Nuevo Testamento es para los creyentes, es para la iglesia, lo otro no, porque eso es ley, no, hay que leer todo en un contexto, hay que leer toda la escritura, toda la escritura. Toda la escritura, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿no? Entonces hay que leerla completa, todas. Entonces aquí hay un principio bien interesante y creemos, yo creo con todo el corazón que el Antiguo Testamento tiene aplicaciones bien definidas para el día de hoy a cada uno de nosotros. Lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, y lo otro que veo allí es que el Antiguo Testamento era muy práctico, ¿no? Así que tenemos que entender el significado que tiene para hoy en nosotros, porque nos habla tanto en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, siempre tienes que tener Cristo, siempre ahí va a estar Cristo, ¿no? Pablo dijo que aquellas cosas fueron escritas en el pasado para nuestra enseñanza. El pecado más grande que hay en la iglesia a nivel nacional e internacional es el desconocimiento, es la falta de estudio y de escudriñar las escrituras. El desconocimiento de la palabra, ese es pecado, que la gente no estudia, no escudriña. Y Dios quiere que conozcamos su palabra, que lo vayamos y lo busquemos en las escrituras. Romanos 15:5 dice, y el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según ¿quién? Cristo Jesús, no es en lo que yo creo, lo que a mí me parece, sino según Cristo Jesús. Pablo hace una pausa para orar, pidiendo que las bendiciones se canalicen solamente por la palabra de Dios, ¿cierto? Para influir tanto entre judíos como en los no judíos, ¿no? Eso de que no, que Cristo murió solo por los judíos, eso no es verdad. Cristo murió por todos y están los judíos y estamos los no judíos y todos somos una misma casa, todos somos un pueblo. Amén. Así que es importante y Pablo lo deja muy claro ahí. Entonces en el verso 6 dice, para que unánimes a una voz, unánimes, tanto judíos como no judíos, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber una armonía para alabar al Señor, aquellos que alaben, revelen la unidad que debe haber entre nosotros. Entonces dése cuenta que acá está hablando de eso, de una dignidad, que somos un solo pueblo y que todos juntos alabemos y exaltemos el nombre de el Señor. Entonces lo que hace es quitar esa pared intermedia de separación entre judíos y los no judíos, ¿no? Y otros pueblos, pues, como cuando se derribó el muro de Jericó, se derribó el muro, así mismo se derribó ese muro y esa diferencia que hay entre el uno y el otro. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros, no está hablando solo a judíos. Y el tercero, el evangelio a los gentiles, el tercer punto que tenemos ahí, Romanos 15:7 en adelante, dice, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahorita con el tema de la guerra y con todo lo que ha pasado con Hamás y todo lo que ha pasado allí con Israel, ve uno que hay gente que odia a Israel, que no tienen un conocimiento tan claro, que ni siquiera saben de dónde viene el problema. O sea, y piensan que los israelíes quieren es acabar con los palestinos, pero realmente el problema ni siquiera es con el pueblo palestino, es con Hamás, ¿no? Con unos rebeldes que están allí, que se han levantado y que pues han recibido dinero y se han armado y han hecho cosas terribles y que son malos, re malos, ¿no? Y bueno, a nosotros nos llama el Señor a que debemos orar por Israel, que debemos exaltar a Israel, levantar a Israel y orar por su pueblo. Habrán hecho cosas, claro, porque no son perfectos, pero es el pueblo escogido de Dios, aunque mucha gente diga que no, aunque mucha gente tiene otro concepto, pero es por la ignorancia que muchos hay acerca de Israel. Así que Dios recibe
al hombre, este, para- eh, eh, es- eh, este se hace fuerte o débil, ¿no? Cuando se unimos al Señor, o nos hacemos fuertes o nos hacemos débiles, ¿no? Y es importante entenderlo. Y eso es tanto para judíos como para no judíos. ¿En base a qué? A que aceptemos a Jesús. Y en consecuencia, tanto el fuerte como el débil deben recibirse en el uno al otro. Debemos recibirnos el uno al otro. No puede haber entre nosotros diferencias. Tenemos que, a los que somos fuertes, levantar a los débiles, ayudarlos, guiarlos y enseñarles. Porque todo esto es para la gloria de Dios y ese es el objetivo de Dios. Necesitamos reconocer que aunque podamos diferir, que tengamos diferencia en muchos puntos, entre todos los verdaderos creyentes en Cristo, estamos de acuerdo en cuanto a los temas principales. Y eso es lo importante, debemos recibir a otros como Cristo también nos recibió a nosotros, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Dios recibe a las personas con base a su fe sencilla. Yo necesito reconocer que no estaré siempre de acuerdo con otros y otros no van a estar de acuerdo conmigo. Y cuando uno de estos días lleguemos todos a la presencia de Dios, estaremos todos de acuerdo. Mientras tanto aquí pues habrán diferencias, pero tenemos que saber manejar esas diferencias. ¿Y sabe usted por qué pasa eso? Porque todos seremos transformados, o sea, para que nosotros vamos a llegar allí, allí estaremos de acuerdo porque ya todos hemos sido transformados de acuerdo a la imagen de Dios y entonces dice que seremos semejantes a Él. Aquí el pecado hace toda la diferencia. Acá hay odio, hay rencillas, hay diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Y Romanos 15:8 dice, os digo que Cristo Jesús vino a servir a los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para los que no son judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los judíos y cantaré tu nombre. Cuando Jesús entró en el mundo, vino como siervo del pueblo judío, es decir, de los que practicaban la circuncisión. Y esa fue la única vez que se mencionó ese detalle. Su ministerio estuvo limitado a la nación de Israel. Mateo 15:24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero Mateo 10:6 dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas palabras fueron dirigidas a los discípulos, ¿no? Es directamente a ellos. Pero también dice que hay otras ovejas, y que somos nosotros. Entonces Cristo vino a la tierra. Hace más de 2000 años vino en su calidad de enviado para confirmar las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios dijo que de las entrañas de Abraham saldría uno que sería bendición al mundo. Jesús vino para hacer una bendición tanto al judío como no al judío. Dejémonos de diferencias, dejémonos de estar peleando por cositas que no tienen sentido. Lucas 2:21 dice que cumplidos 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Su nombre, Jesús, no podía haber sido otro, a menos que no hubiese nacido el linaje de Abraham y de David. Así que Jesús nos une, Jesús es uno. Él viene a traer unidad, tanto en unos como en los otros. Él vino a traernos salvación, tanto a unos como a otros. El único derecho de los no judíos consistió en la misericordia que Dios tuvo por nosotros. Y damos gracias a Dios por eso, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Ninguna promesa fue hecha a los antepasados de los no judíos. Todo era para Israel, todo era para los judíos. Pero Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los antepasados de los judíos. Pero también vino para que los no judíos obtuviéramos misericordia, pues no habían hecho nada para merecer la gracia de Dios. Y eso fue lo que el Señor hizo. Y allá en el 9 dice otra vez, digo, alegraos naciones con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todas las naciones y exaltaos sobre todos los pueblos. Y otra vez dice que exaltemos y glorifiquemos su nombre. Y el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verso 13. ¿El Dios de qué? De la esperanza. Yo creo en un Dios, creo en una esperanza viva.
Yo sé que Dios es mi esperanza, que vienen cosas mejores para nosotros. Y ese es el nuevo título para Dios, un título que por cierto es emocionante, el Dios de la esperanza. El corazón del creyente encuentra en Él la roca, la salvación, en Él está seguro, Él es el refugio en medio de la tempestad. Y luego Él sigue siendo y será el Dios de la esperanza, quien nos llena de alegría, paz a los que tenemos fe en Él. Y esa es la experiencia, querido hermano, que puede ser suya también. Si tú no conoces a Cristo, si alguien que nos ve no conoces al Señor, tú puedes tener esa esperanza. Tú también puedes venir al Señor, recibirlo, poner tu confianza y tu esperanza en Él, y Él te va a recibir. No importa si eres de una religión, de lo que sea, Dios te va a ver. Si tú vienes a Él, te humillas, reconoces tu pecado, te apartas y empiezas a vivir conforme a las Escrituras, Dios te va a bendecir. Esa es la bendición. Así que, hermanos, les dejo esta reflexión acerca de lo que nos habla el capítulo 15. Es una bendición poder concluir este tiempo de la epístola a los romanos. Solo Dios puede tomar a un pecador perdido y condenado al infierno y salvarlo. Y luego ir formándolo en el proceso de la santificación, colocarle en el servicio de Dios y luego llenar su corazón de gozo y paz. Dios mostró al peregrino pecador la esperanza feliz de un futuro glorioso y le dio el poder del Espíritu Santo y le trae paz y gozo en la presente oscuridad y tempestad. En los tiempos que estamos viviendo, Dios es mi esperanza. Y tú tienes que decir, Dios es mi esperanza. Dios es mi esperanza. En Él confío. Él es fiel. Él es justo. Nunca nos desamparará y nunca nos abandonará. Su palabra dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Qué bueno saber que hay creyentes fuertes y hay débiles y que nos debemos soportar los unos a los otros. Y que los fuertes, Señor, ayuden a los débiles, los levanten, los animen, que no hagan cosas para dañarles, que no abusen de ellos, que no los maltraten, sino que tengan misericordia y los ayuden y los levanten. El judío se creía que era mejor porque era el pueblo judío, porque eran de la descendencia de Abraham, porque eran de la descendencia de Moisés, y se creían más que los que no lo eran. Y el Señor quitó esa barrera, el Señor tumbó esa barrera. El Señor dice que Él viene por unas ovejas perdidas de Israel, pero que también hay otras ovejas, o sea que no son únicos. Finalmente, judíos y no judíos, si no confiesan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no van a tener salvación. Y Padre, te damos gracias porque nos juntaste, Señor, como dice ahí en el libro de Romanos, que tú nos injertaste en el olivo, que tú nos atrajiste, Señor, nos diste la oportunidad de entrar y ser parte de un pueblo que glorifica y exalta tu nombre, Señor, que por gracia y por misericordia, no por herencia, fuimos salvos. Qué hermoso es eso, Señor, y que en este tiempo de Navidad podamos reconocer eso, que en este tiempo, Señor, podamos entender eso, de que es un tiempo, Señor, de recordar que no es lo que tú nos das materialmente, que no es las fiestas, las grandes reuniones, ¿no? Los grandes servicios en las iglesias, sino que es Jesús, que eres tú, y que a través de eso nos diste grandísimas promesas y nos diste salvación y vida eterna junto a ti. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, a aquellos que están pasando por necesidad. Hoy clamo, Señor, para que tú suplas para las necesidades, aquellos que están pasando por crisis de enfermedad o económica. Padre, haz tú un milagro, Señor, en sus vidas. No dejes de confiar en Él, no dejes de confiar porque Él es fiel. Tal vez no has recibido la respuesta a tu necesidad, pero yo te digo, Dios te va a responder. A veces Dios tarda, a veces Dios espera. Y sabes, tienes que tener la esperanza y saber que si Dios te prometió, Dios te va a cumplir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde.